Mi propio hijo me puso la pluma en la mano, sudando frío, creyendo que mis ojos cansados no verían la palabra compraventa en el encabezado de la hoja. Soy Bernarda. Tengo 74 años de arar la tierra y criar ganado, y aunque camino lento, mi mente corre más rápido que una liebre. Él no sabía que mientras fingía temblar, yo ya estaba calculando cuánto tardaría en llegar la policía para llevarse a este desconocido que lleva mi apellido. El aire acondicionado de la notaría estaba tan fuerte que se me metía en los huesos, pero no era eso lo que me hacía sentir frío. Era la mirada de Rogelio, mi Rogelio. El mismo muchacho al que le curé las rodillas raspadas cuando se caía de la bicicleta en los caminos de tierra de la finca, ahora me miraba con una ansiedad que no era preocupación, sino codicia. Estábamos sentados frente a un escritorio de madera pulida, brillante y falso, muy distinto a la madera vieja y honesta de mi mesa en el rancho La Esperanza. «Ándale, mamá, firma aquí», insistió Rogelio, golpeteando el papel con su dedo índice, que tenía la uña mordida hasta la carne. «Es solo el trámite de la pensión que te dije, para que te llegue el dinerito directo y no tengas que ir al pueblo cada mes. Ya ves que te duelen las piernas». Me acomodé el chal sobre los hombros. No era un chal cualquiera. Era uno de lana gruesa que tejí hace 20 años, cuando mi marido, el difunto Evaristo, todavía vivía. Ese chal olía a humo de leña y a hogar, y en ese momento era mi única armadura en esa oficina que olía a limpiador de pino barato y a mentiras. «Espérate, hijo», le dije con la voz rasposa, fingiendo esa torpeza que la gente joven cree que tenemos todos los viejos. «Déjame sacar los lentes. Ya sabes que sin los ojos prestados no veo ni a un burro a 3 pasos». Rogelio soltó un suspiro impaciente, mirando el reloj en su muñeca, un reloj dorado demasiado grande y ostentoso que seguro no había pagado con trabajo honrado. El notario, un hombre calvo, con cara de aburrido que ni siquiera se había dignado a mirarme a la cara, tecleaba algo en su computadora, ajeno o cómplice, no lo sabía todavía. Busqué en mi bolso de cuero, ese bolso negro y gastado que me ha acompañado a ferias ganaderas y a velorios por igual. Mis dedos rozaron el rosario de madera, las llaves de la camioneta vieja y, finalmente, el estuche de los lentes. Me tomé mi tiempo. Limpié los cristales con la punta del chal, parsimoniosa, lenta, desesperante. «Mamá, por favor, el licenciado tiene prisa», dijo Rogelio, y en su voz noté ese tono agudo que le salía de niño cuando lo cachaba robando dulces de la alacena. «El licenciado cobra por hora, Rogelio. No creo que le moleste que una vieja se tome su tiempo», respondí, clavándole la mirada al hombre tras el escritorio. El notario se aclaró la garganta, incómodo, pero no dijo nada. Me puse los lentes. El mundo se volvió nítido de golpe. Y ahí estaba. La traición impresa en papel bond tamaño oficio. No decía solicitud de pensión, no decía trámite administrativo. Las letras negras, claras y crueles decían escritura de traslado de dominio. Y más abajo, los detalles de mi rancho, mis 50 hectáreas. Los corrales, la casa grande, el pozo de agua, los frutales que plantó mi padre. Todo. Rogelio me estaba poniendo enfrente mi propia sentencia de muerte en vida. Quería venderme, quería dejarme sin techo, sin tierra, sin historia. Sentí un golpe en el pecho, como si una de mis vacas me hubiera pateado directo en el corazón. Por un segundo, todo se me nubló. Quise gritar, quise levantarme y darle una bofetada ahí mismo, delante del notario y de la secretaria que masticaba chicle en la entrada. Quise preguntarle en qué momento se le pudrió el alma, en qué momento el niño que me traía flores del campo se convirtió en este buitre. Pero me aguanté. Años de negociar con coyotes ganaderos y de enfrentar sequías me habían enseñado que el que se enoja pierde, y el que pierde lo pierde todo. Apreté la mandíbula. Respiré hondo, llenando mis pulmones con ese aire artificial. «Ay, hijo», dije dejando caer la pluma sobre el papel. Me ha dado un retortijón. Rogelio rodó los ojos, echando la cabeza hacia atrás. «Ahora, mamá, ¿en serio? Solo firma y te llevo al baño de la gasolinera». «No, es que es la medicina de la presión», me suelta el estómago. Mentí, poniéndome una mano en el vientre y haciendo una mueca de dolor. «No puedo firmar así. Me tiembla el pulso. Necesito ir al baño un momento». El notario,
Probablemente temiendo que ensuciara su silla de piel sintética, señaló una puerta al fondo del pasillo. «Al fondo a la derecha, señora. Está abierto». Rogelio me miró con fastidio, pero me ayudó a levantarme. Su mano en mi brazo se sentía ajena, fría. «No te tardes, mamá. Ya queremos irnos». «No me tardo, mijo. No me tardo». Caminé hacia el baño arrastrando los pies un poco más de lo necesario, apoyándome en las paredes. En cuanto cerré la puerta del baño y pasé el seguro, la máscara de la viejita frágil se cayó al suelo. Me enderecé. Mis manos temblaban, sí, pero de rabia, de una furia antigua y volcánica. Me miré al espejo. Vi mis canas, mis arrugas, el mapa de una vida de trabajo duro bajo el sol. Vi a Bernarda, la que enviudó joven y sacó adelante la finca cuando todos decían que una mujer no servía para el campo. ¿Iba a dejar que un mocoso malagradecido, aunque fuera mi sangre, me quitara lo que era mío? ¿Lo que era el legado para mis nietos, si es que algún día los tenía? Sobre mi cadáver, Rogelio. Susurré al espejo. Saqué mi celular del bolso. No era uno de esos teléfonos modernos que son pura pantalla de vidrio. Era uno de teclas grandes y sonido fuerte, pero servía para lo que tenía que servir. Marqué el número de memoria. No el de emergencias generales, no. Marqué el número directo de Jacinto, el comisario del pueblo. Jacinto había sido compadre de mi Evaristo, y aunque ya estaba medio sordo, era la ley en nuestra zona y un hombre de palabra. «Bueno», contestó la voz ronca al tercer timbrazo. «Jacinto, soy Bernarda. Bernarda, la de la esperanza». «Bernarda, qué milagro. ¿Cómo andas, mujer? ¿Pasó algo con el ganado?» «Cállate y escucha, Jacinto. No tengo tiempo. Estoy en la notaría del centro, la que está junto al banco. Mi hijo». La voz se me quebró un poco, pero me mordí el labio para seguir. «Mi hijo Rogelio me trajo con engaños. Quiere que le firme la venta del rancho, haciéndome creer que es un papel de la pensión». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Jacinto sabía lo que significaba la tierra para gente como nosotros. Sabía que eso era sagrado. «Ese desgraciado», bramó Jacinto. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo?» «No, todavía no. Me encerré en el baño, pero necesito que vengas. Y no vengas solo, tráete a los muchachos. Esto es intento de fraude, abuso de confianza y quién sabe qué tantas cosas más de esas que dicen los abogados. Quiero que lo saquen de aquí esposado, Jacinto. Que le dé vergüenza. Voy para allá, Bernarda, estoy cerca. No salgas hasta que oigas la sirena. O mejor, sal y distráelo. Aguanta 5 minutos, voy volando». Colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento antes de guardarlo. Mi corazón latía desbocado, pero mi mente estaba fría como el agua del arroyo en invierno. Me lavé la cara, me acomodé el pelo, me alisé la blusa. No iba a salir llorando, no iba a salir pidiendo piedad, iba a salir como la dueña de la esperanza. Abrí la puerta del baño. El pasillo parecía más largo ahora. Al final veía la espalda de Rogelio. Estaba inclinado sobre el escritorio del notario, riéndose de algo, probablemente celebrando anticipadamente el dinero que se iba a gastar. Dinero manchado con el sudor de su madre. Caminé despacio. Cada paso era una despedida del hijo que creí tener y una bienvenida a la realidad que me tocaba enfrentar. «Ya era hora, mamá», dijo Rogelio al verme, volviendo a poner esa cara de falsa preocupación. «Siéntate. Ándale. El licenciado ya tiene otra cita». Me senté. El notario me acercó la hoja de nuevo. «Aquí, señora. Solo una firmita y su huella digital». Tomé la pluma. La sentí pesada, como si fuera de plomo. Rogelio me miraba fijamente. Sus ojos brillaban. Se frotaba las manos, un gesto nervioso que siempre hacía cuando creía que se había salido con la suya. «¿Sabes, hijo?», dije, manteniendo la pluma en el aire, justo sobre la línea de la firma. «Estaba pensando en tu papá». Rogelio se tensó. «Mamá, no empieces con historias. Firma. Pensaba en el día que te enseñó a montar. Tenías 6 años. Te dijo que al caballo no se le miente porque el animal siente el miedo y la mentira, y te tira. ¿Y eso qué tiene que ver?». Rogelio ya estaba perdiendo la paciencia. Su tono de voz subió, agresivo. El notario dejó de teclear y miró, ahora sí, preocupado. «Que la vida es como ese caballo, Rogelio. Si le mientes, te tira». «Firma ya, maldita sea», gritó, golpeando la mesa. El notario saltó en su silla. «Señor, por favor».
exclamó el hombre calvo. Fue en ese instante, justo cuando Rogelio levantó la mano, quizás para intimidarme, quizás para obligarme a poner la pluma en el papel, se escuchó afuera, primero lejos, luego ensordecedor, el sonido de las sirenas. No era una sola patrulla, eran dos. Se escucharon los frenazos bruscos frente al edificio. Las luces rojas y azules empezaron a bailar contra las persianas de la oficina, pintando las paredes de colores de emergencia. Rogelio se quedó congelado, con la mano en el aire. Volteó hacia la ventana y luego hacia mí. Su rostro pasó de la furia al desconcierto, y del desconcierto al terror puro en cuestión de segundos. ¿Qué es eso?, tartamudeó. Yo dejé la pluma sobre la mesa con suavidad, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Me quité los lentes y los guardé en su estuche. El sonido de las botas pesadas subiendo las escaleras resonó en el pasillo. Eran pasos fuertes, pasos de autoridad. Me recosté en la silla, crucé las manos sobre mi regazo y miré a mi hijo directamente a los ojos. Ya no veía al niño de las rodillas raspadas. Veía a un extraño. Y a los extraños que quieren robarme, yo no les tengo lástima. Creo que es para ti, mijo, le dije, justo cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe y la figura imponente de Jacinto llenó el marco de la entrada. Rogelio me miró, pálido como un papel, y en sus ojos vi que por fin entendía. No había engañado a una viejita senil. Había intentado morder la mano de la mujer que domaba bestias de 500 kilos con una sola mirada. Y ahora, la bestia estaba despierta. Ver salir a mi único hijo escoltado por 2 policías, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza gacha, no es algo que una madre espera ver nunca. Se supone que uno los cría para que sean hombres de bien, para que caminen derechos. Pero ahí estaba Rogelio, siendo empujado suavemente hacia la patrulla, mientras la secretaria del notario nos miraba con la boca abierta, olvidando masticar su chicle eterno. El silencio que quedó en la oficina cuando se llevaron a mi muchacho fue más pesado que un costal de cemento. El notario, ese hombrecito calvo y sudoroso, se quedó de pie junto a su escritorio, pálido, limpiándose la frente con un pañuelo arrugado. No se atrevía a mirarme. Sabía que, de haber firmado yo ese papel, él se habría llevado una tajada grande del pastel. Era un cómplice silencioso, de esos que matan sin mancharse las manos. Doña Bernarda empezó a balbucear con la voz temblorosa. Yo no sabía. Rogelio me dijo que usted estaba de acuerdo, que era un trámite familiar. Yo actué de buena fe. Me levanté despacio, apoyando mis manos sobre la mesa de madera falsa. Sentí la textura lisa y fría bajo mis palmas callosas. Lo miré por encima de mis lentes, esos que habían sido mi salvación y mi escudo. Licenciado, le dije, y mi voz sonó tan dura como las piedras del río en época de sequía. La buena fe no se esconde detrás de letras chiquitas ni de títulos falsos. Usted vio a una vieja de campo y pensó que era tonta. Pensó que porque traigo zapatos cómodos y rebozo, mi cerebro se había secado. El hombre tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó nerviosamente. Si vuelvo a saber que mi nombre o el de mi rancho pasan por este escritorio sin que yo esté presente y con mi abogado de confianza, le juro por la memoria de mi Evaristo que no va a quedar de usted ni la licencia para vender chicles en la plaza. ¿Me entendió? Sí, señora. Claramente, señora. Tomé mi bolso del suelo. Me lo colgué al hombro con la dignidad de una reina que se ajusta la corona. Salí de ahí sin mirar atrás, dejando que el aire acondicionado siguiera zumbando su canción artificial. Al salir a la calle, el sol de la tarde me golpeó la cara. Era el sol de mi tierra, caliente, honesto, brutal. Me dirigí a mi camioneta, una Ford del 98 que rugía como leona vieja, pero que nunca me había dejado tirada. Me subí, azoté la puerta y me quedé quieta un momento, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Solo entonces, en la soledad de la cabina, me permití soltar una lágrima. Una sola. Rodó por mi mejilla, caliente y salada, perdiéndose en los surcos de mi piel. No lloraba por el rancho, ni por el dinero. Lloraba porque acababa de enterrar al hijo que creí tener y ahora tenía que enfrentarme al desconocido que ocupaba su lugar. Rogelio no era un niño travieso. Era un hombre roto por la ambición, y yo, su madre, no lo vi venir.
Arranqué el motor y el rugido familiar me calmó. Puse primera y enfilé hacia la carretera que lleva a La Esperanza. Mientras conducía, viendo pasar los postes de luz y los campos de sorgo ajenos, empecé a hacer cuentas, no de dinero, sino de realidad. ¿Qué tenía yo realmente? Tenía 74 años. Tenía una cadera que me avisaba cuando iba a llover y una vista que necesitaba ayuda. Tenía 50 hectáreas de tierra fértil, 60 cabezas de ganado, 3 caballos y una casa llena de recuerdos. Pero, sobre todo, tenía algo que Rogelio subestimó. Tenía tiempo. La gente joven, como mi hijo, vive corriendo. Quieren todo para ayer. Quieren la riqueza rápida, el coche nuevo, el respeto instantáneo. Creen que nosotros, los viejos, somos invisibles. Nos ven sentados en las mecedoras o caminando despacio por el mercado y piensan que nuestra vida ya pasó, que somos muebles viejos esperando a que nos saquen a la basura. Rogelio me vio como un obstáculo pasivo. Pensó, mi mamá ya está vieja, ya no entiende, ya no pelea. Ese fue su error. No entendió que la vejez no es debilidad, es camuflaje. Es una trinchera desde donde observamos todo, callados, acumulando información mientras ellos hacen ruido. Llegué a la entrada de La Esperanza. El letrero de madera, despintado por los años, me dio la bienvenida. Los perros corrieron a recibir la camioneta, ladrando con alegría. Bajé y saludé a Tiburcio, mi capataz. Un hombre de pocas palabras, leal como la tierra misma, que llevaba trabajando conmigo desde que Evaristo vivía. «Buenas tardes, patrona», dijo Tiburcio, quitándose el sombrero. «¿Todo bien en el pueblo?» Me le quedé mirando. Tiburcio sabía cosas. Los peones siempre saben cosas antes que los patrones. Si Rogelio andaba en malos pasos, Tiburcio debía haber visto algo. «Todo en orden, Tiburcio», mentí, manteniendo la cara en alto. «Pero vamos a tener que hacer unos cambios. Mañana quiero que reúnas a los muchachos temprano. Vamos a hacer inventario, de todo. Ganado, herramienta, forraje. Quiero saber hasta cuántos clavos oxidados tenemos en la bodega». Tiburcio me miró extrañado. No solíamos hacer inventarios tan estrictos fuera de temporada. ¿Pasó algo malo, doña Bernarda? Al contrario, Tiburcio. Vamos a poner la casa en orden. Y otra cosa, si ves venir a Rogelio, no le abras el portón. Si intenta entrar, me avisas primero a mí. Y si se pone necio, sueltas a los perros. Los ojos de Tiburcio se abrieron como platos, pero asintió. No hizo preguntas. Esa es la lealtad que el dinero no compra. Entré a la casa grande. Estaba fresca y en penumbra. El olor a cera para pisos y a café de la mañana todavía flotaba en el aire. Fui directo a mi habitación, pero no a descansar. Me senté en el borde de la cama y miré el armario de roble macizo frente a mí. Rogelio había actuado por desesperación. Nadie intenta robar a su propia madre y vender el patrimonio familiar a menos que tenga el agua al cuello. Necesitaba saber qué tan profunda era esa agua. Necesitaba saber contra quién estaba peleando realmente. ¿Era solo la codicia de Rogelio o había alguien más detrás? ¿Deudas de juego? ¿Mujeres? ¿Negocios sucios? Me levanté y caminé hacia el cuarto que Rogelio usaba cuando se dignaba a quedarse en el rancho, lo cual era raro últimamente. Abrí la puerta. El cuarto olía a encierro y a una loción barata y dulzona que él usaba. Empecé a registrar. No me sentí culpable. La privacidad es un privilegio que se pierde cuando intentas dejar a tu madre en la calle. Busqué en los cajones de la mesita de noche. Nada. Solo revistas de autos y chicles viejos. Busqué bajo el colchón. Nada. Abrí el armario y revisé los bolsillos de las pocas camisas que había dejado. En una chamarra de mezclilla encontré un papel arrugado. Era un recibo de un depósito bancario, pero no a su nombre, sino a nombre de un tal Eliseo Mondragón. La cantidad me heló la sangre. 50,000 pesos. Y la fecha era de hace 2 semanas. 50,000 pesos. Eso es mucho dinero para un depósito casual. ¿Y el nombre? Mondragón. Me sonaba. Era apellido de gente de la capital. Prestamistas, gente que no se anda con juegos. Seguí buscando. Debajo de una pila de cajas de zapatos viejos en el fondo del armario, encontré una caja de metal, de esas que se usan para guardar galletas finas. La abrí. Adentro no había galletas, sino cartas, avisos de cobro,
requerimientos judiciales de un banco por tarjetas de crédito topadas. Y lo peor, una hoja de papel escrita a mano con una letra agresiva y burda. Tienes hasta fin de mes, Rogelio. O pagas con el rancho o pagas con sangre. Ya sabes que nosotros no fallamos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me tuve que sentar en la cama de mi hijo para no caerme. Así que era eso. No era solo que quisiera dinero para lujos. Lo estaban amenazando. Iban a matarlo. Y él, en su cobardía y estupidez, decidió que era más fácil sacrificar el trabajo de toda la vida de sus padres que enfrentar sus propios errores. Quiso venderme para salvarse él. La rabia volvió, pero ahora mezclada con un miedo frío y calculador. Si esa gente quería el rancho, Rogelio en la cárcel no detenía el problema. Rogelio en la cárcel solo ganaba tiempo. Cuando vieran que la venta no se hizo, vendrían a cobrar. Y ya no vendrían con papeles de notaría. Me guardé la nota en el bolsillo de mi falda. Salí del cuarto y cerré la puerta con llave. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba clara, trazando líneas, conectando puntos. La invisibilidad de la vejez. Rogelio contó con ella. Pero estos tipos, estos Mondragón o quienes fueran, también contaban con ella. Seguro pensaban que Rogelio convencería a la viejita fácil, o que, si Rogelio fallaba, la viejita sería presa fácil para asustar. No sabían que Bernarda, la de la esperanza, había defendido estas tierras de invasores hace 30 años con una escopeta en la mano mientras Evaristo estaba enfermo de tifoidea. No sabían que yo conozco cada barranco, cada cueva y cada atajo de mis tierras. Necesitaba un plan. No podía quedarme sentada esperando a que vinieran los cobradores. Primero, necesitaba asegurar legalmente el rancho. Mañana mismo iría a la ciudad, no al pueblo, a la ciudad grande, a buscar a un abogado penalista y a un notario de verdad. Pondría el rancho en un fideicomiso o algo que lo hiciera intocable, incluso para mí, para que nadie pudiera obligarme a firmar nada bajo amenaza. Segundo, necesitaba dinero líquido, no para pagar la deuda de Rogelio. Él tendría que aprender su lección, sino para defenderme, para contratar seguridad si hacía falta, o para tener un colchón por si tenía que desaparecer un tiempo. Caminé hacia la despensa. Es un cuarto pequeño, fresco, donde guardamos los costales de frijol, el maíz, las conservas. Moví un estante pesado de madera donde guardamos las ollas de barro grandes. Detrás, en la pared, había una piedra que parecía igual a las demás, pero que estaba suelta. La quité con esfuerzo. Mis dedos dolieron. La artritis protestó, pero la piedra cedió. Ahí, en ese hueco oscuro que Evaristo hizo hace 40 años, estaba mi verdadera seguridad. No era un banco. Los bancos quiebran, los cajeros hablan. Ahí había una caja de caudales antigua, de hierro forjado. Saqué la llave que llevaba colgada al cuello, escondida siempre bajo mi blusa, junto a mi escapulario. La llave de hierro, fría y pesada, giró en la cerradura con un clac satisfactorio. Levanté la tapa. Ahí estaba. Fajón de billetes envueltos en plástico para que la humedad no los dañara. Monedas de oro que mi abuelo enterró durante la Revolución y que fueron pasando de generación en generación. Y, envuelta en un paño de terciopelo rojo, la vieja Colt .45 de mi marido. Acaricié el metal del arma. Estaba fría, pero me hizo sentir segura. Revisé el cargador. Estaba lleno. Evaristo siempre la mantenía lista. Más vale tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, decía. Tomé el dinero y el arma. Volví a colocar la piedra y el estante. Nadie, ni siquiera Rogelio, sabía de ese escondite. Él siempre creyó que todo el dinero estaba en el banco o reinvertido en ganado. Nunca imaginó que su madre, la viejita que tejía chales, tenía un arsenal y una fortuna pequeña escondida detrás de los frijoles. Me llevé las cosas a mi cuarto y las guardé en mi caja fuerte personal, esa que está empotrada en el piso de mi armario, debajo de una alfombra vieja. Me senté en mi mecedora, frente a la ventana que da a los corrales. El sol empezaba a caer, pintando el cielo de naranja y violeta. Se veía hermoso, pacífico, pero yo sabía que la paz se había acabado. Rogelio había abierto la puerta al lobo. Ahora el lobo estaba rondando y mi hijo estaba en una celda,
probablemente llorando y culpándome de su desgracia. Saqué mi celular y marqué de nuevo a Jacinto. ¿Bernarda?, contestó rápido. Ya tengo al muchacho en los separos. Está haciendo un escándalo. Dice que lo secuestraste, que estás senil. Deja que grite, Jacinto, que se canse. ¿Nadie lo ha ido a ver? Nadie todavía. Pero Bernarda, esto es delicado. El juez va a pedir pruebas. Va a ser un proceso largo. Tengo pruebas, Jacinto, y voy a tener más. Pero necesito pedirte un favor personal. Dime, quiero que averigües quién es un tal Eliseo Mondragón. Y quiero que mantengas a Rogelio encerrado lo más que puedas, por su propio bien. ¿Mondragón? Jacinto hizo una pausa larga. El silencio al otro lado de la línea me confirmó mis sospechas. Bernarda, ese tipo es veneno. Es gente pesada de la capital. Si Rogelio se metió con él... Lo sé, Jacinto. Por eso necesito que mi hijo esté donde ese tipo no pueda alcanzarlo fácilmente. La cárcel es el lugar más seguro para él ahorita, aunque él no lo entienda. Está bien. Voy a mover mis hilos para retrasar la fianza. Pero ten cuidado, mujer. Cierra bien las puertas. No te preocupes por mí, compadre. Yo duermo con un ojo abierto. Colgué. La noche cayó sobre la esperanza. Se escuchaban los grillos y el mugido lejano de alguna vaca. Me preparé un café negro, bien cargado. No iba a dormir mucho esta noche. Saqué de un cajón una libreta nueva y una pluma. Me senté a la mesa del comedor, bajo la luz amarilla del foco. Abrí la libreta. En la primera página, escribí con letra grande y clara: Plan de defensa. No soy una general de ejército ni una estratega militar. Soy una ganadera. Sé cómo proteger al rebaño de los coyotes. Sé cuándo hay que poner cercas y cuándo hay que salir a cazar. Rogelio pensó que engañaba a una anciana indefensa. Mañana, cuando el sol saliera, el mundo entero, incluidos los cobradores de mi hijo, se darían cuenta de que en este rancho no vive ninguna viejita dulce. Aquí vive la matriarca. Y la matriarca acaba de declarar la guerra. Cerré la libreta de golpe. El sonido retumbó en la casa vacía como un disparo. Estaba lista. El sol todavía no despuntaba sobre los cerros cuando yo ya estaba en la cocina, moliendo café. El aroma fuerte y amargo llenó la casa, un olor que siempre me ha recordado que el día empieza sin pedirle permiso a nadie. Mis manos, nudosas y manchadas por el sol, se movían con la memoria de 1000 mañanas iguales. Pero esta era diferente. Hoy no iba a ordeñar vacas ni a revisar cercas caídas. Hoy iba a levantar una muralla invisible alrededor de mi vida. Tiburcio llegó a las 5:30, puntual como el hambre. Se quitó el sombrero en la puerta y aceptó la taza de peltre humeante que le extendí sin decir palabra. Bebimos en silencio unos minutos, escuchando cómo el rancho despertaba. El canto de los gallos, el resoplido de los caballos en las caballerizas, el viento moviendo las ramas del mezquite viejo. Tiburcio, dije, rompiendo el silencio. Hoy no vamos a sacar el ganado a los potreros del norte. Quiero a todos los animales cerca de la casa. Y a los muchachos, diles que dejen el deshierve. Que se pongan a reparar los alambrados que dan a la carretera. Quiero que revisen cada poste, cada púa. Tiburcio me miró por encima del borde de su taza. Sus ojos oscuros, hundidos en una cara de cuero curtido, brillaron con entendimiento. ¿Esperamos visitas, patrona? De las que no se anuncian, Tiburcio. De las que entran como la humedad. Entendido. ¿Y las escopetas? Limpias y cargadas, pero guardadas. No quiero que nadie ande presumiendo fierros a lo tonto. Si hay que usarlos, se usan, pero no se enseñan antes de tiempo. El factor sorpresa es lo único que tiene una vieja contra los lobos. Tiburcio asintió, terminó su café de un trago y salió. Lo vi caminar hacia las barracas de los peones, con ese paso pesado y seguro de quien conoce cada piedra del suelo que pisa. Me quedé sola otra vez. Me vestí con mi ropa de ir al pueblo. Una falda larga de mezclilla, una blusa blanca planchada con almidón y mis botas buenas, esas que brillan aunque tengan 10 años. Me colgué al cuello el escapulario de la Virgen del Carmen y tomé mi bastón de madera de Guayacán. No lo necesito para caminar. Mis piernas todavía aguantan, pero sirve para señalar, para apartar maleza y, si hace falta, para romper una cabeza dura. Subí a la camioneta y manejé hacia la ciudad, ignorando el pueblo donde Rogelio se pudría en una celda. No iba a verlo. No todavía.
Mi corazón de madre sangraba. Sí, quería ir y llevarle un guisado y preguntarle por qué, pero mi cabeza de patriarca sabía que la debilidad en este momento sería nuestra tumba. Primero tenía que asegurar el techo, luego vería si podía salvar al hijo pródigo que intentó prendernos fuego. Manejé 2 horas hasta la capital del estado. El tráfico me aturdió un poco. Tanto coche, tanto ruido, tanta gente corriendo sin saber a dónde. Estacioné frente al despacho del licenciado Valenzuela. Era un hombre viejo, de los de antes, que había sido amigo de mi padre. Su oficina olía a libros viejos y a tabaco de pipa, un olor a leyes antiguas y tratos de honor. «Bernarda, qué gusto y qué pena verte por aquí», me dijo, levantándose con dificultad de su sillón de cuero. Jacinto me llamó. Me contó lo del notario y lo de Rogelio. Me senté frente a él, apoyando las manos sobre el pomo de mi bastón. «No vengo a llorar, licenciado. Vengo a blindar la esperanza. Haces bien. Si hay deudas de juego o de las otras, van a querer irse contra el patrimonio. Rogelio es el heredero universal en el testamento de Evaristo, ¿verdad?» «Lo era», dije, y la palabra me supo a ceniza en la boca. «Quiero cambiar eso. Quiero constituir un fideicomiso. Que la tierra no sea de nadie y sea de todos mis nietos, aunque todavía no nazcan. Y quiero una cláusula de usufructo vitalicio para mí, con poder absoluto de administración. Que ni Rogelio, ni sus acreedores, ni el mismo diablo puedan tocar una hectárea mientras yo respire». El licenciado se ajustó los lentes y empezó a tomar notas. Trabajamos durante 3 horas. Leímos cada cláusula, cada letra chiquita. Me aseguré de que el nombre Mondragón no pudiera aparecer en ningún papel legal relacionado con mi rancho. Cuando firmé, sentí que estaba cerrando una puerta de hierro. Había desheredado a mi único hijo para salvarlo de sí mismo y para salvar la tierra que nos daba de comer. Fue el acto de amor más doloroso que he hecho en mi vida. Al salir, el sol estaba en lo alto, quemando el asfalto. Compré un teléfono desechable en una tienda de conveniencia y un chip nuevo. No quería que rastrearan mis llamadas si la cosa se ponía fea. Luego, emprendí el regreso. Cuando faltaban 5 kilómetros para llegar a la entrada del rancho, vi algo que me hizo soltar el acelerador. Una camioneta negra, polarizada, de esas modernas que parecen naves espaciales, estaba parada justo en el cruce del camino vecinal con la carretera principal. No hacían nada, solo estaban ahí, con el motor encendido, como buitres esperando que algo se muera. Sentí el frío en el estómago, ese que te avisa que el peligro ya no es una idea, sino una presencia física. Pasé junto a ellos despacio. No volteé a verlos, mantuve la vista al frente, las manos firmes en el volante, como cualquier abuela que regresa del mercado. Pero por el espejo retrovisor vi que arrancaban. Me venían siguiendo. No aceleré. Si corría, demostraba miedo. Si demostraba miedo, me convertía en presa. Mantuve la velocidad constante, 40 kilómetros por hora, dejando que el polvo del camino nublara un poco su visión. Marqué el número de Tiburcio en el celular nuevo, que ya había dejado en el asiento del copiloto. «Tiburcio, tengo cola», dije en cuanto contestó. «Una camioneta negra. Van a llegar a la puerta grande en 10 minutos. ¿Cierro el portón con cadena, patrona?» «No, déjalo abierto». «¿Abierto? Pero doña Bernarda...» «Abierto», dije, «pero quiero que tú y los muchachos estén trabajando cerca, con las herramientas a la mano, y suelta a los perros, pero que no ataquen a menos que yo levante el bastón». «Entendido». Colgué. Llegué a la entrada de la casa grande. Estacioné mi Ford vieja bajo la sombra del árbol de pirul. Me bajé con calma, tomé mi bolso y mi bastón y caminé hacia el porche. Me senté en mi mecedora favorita, esa desde donde se domina toda la entrada, y me puse a desgranar unas mazorcas de maíz seco en una palangana, como si no tuviera otra preocupación en el mundo que alimentar a las gallinas. La camioneta negra entró despacio, crujiendo sobre la grava. Se detuvo a unos 10 metros de donde yo estaba. El motor se apagó. Se bajaron 2 hombres. No eran como los del pueblo. Estos traían camisas de seda con estampados chillones, pantalones ajustados y zapatos de punta que costaban más que mi tractor. Uno era gordo y sudaba, el otro era flaco, con cara de comadreja y lentes oscuros. Caminaron hacia mí. Yo no dejé de desgranar el maíz. «Raca, raca, raca».
El sonido seco de los granos cayendo en la palangana era lo único que se oía. «Buenas tardes, señora», dijo el flaco, parándose al pie de los escalones del porche. No se quitó los lentes. Mala educación. Levanté la vista despacio, acomodándome los lentes como si me costara enfocarlos. «Buenas tardes tengan», respondí con voz temblorosa, fingida. «¿Se les ofrece algo? ¿Buscan leche? ¿Ya no vendemos aquí? Tienen que ir a la cooperativa». El gordo soltó una risita burlona. «No buscamos leche, abuela. Buscamos a Rogelio, Rogelio Mendoza». «Ay, mi muchacho», suspiré, dejando caer la mazorca. «No está. Se lo llevaron unos hombres malos, unos policías. Dicen que hizo algo feo. Yo no entiendo nada, señores. Estoy muy sola y muy triste». El flaco subió un escalón. Invadió mi espacio. «Sabemos que está en el bote, señora, pero Rogelio tiene un pendiente con nuestro patrón, un pendiente grande. Y nos dijo que usted iba a arreglar ese asunto. Dijo que ya tenía los papeles listos». «¿Papeles?», pregunté haciéndome la desmemoriada. «Ah, ¿los de la pensión?». «Sí, quería que firmara algo de mi pensión, pero se lo llevaron antes». «Pobre de mi hijo». «Mire, señora, dejémonos de cuentos». El flaco se quitó los lentes. Sus ojos eran fríos, ojos de reptil. «Venimos por la escritura del rancho, o por el dinero. Son 50,000 pesos más intereses. Digamos 80,000 por las molestias. Si nos da el dinero ahorita, nos vamos, y aquí no pasó nada. Si no, bueno, el rancho es muy grande y los accidentes pasan. Un incendio, una vaca enferma, ya sabe, ahí estaba, la amenaza, clarita como el agua. Dejé la palangana en el suelo. Me limpié las manos en el delantal. Me apoyé en el bastón para levantarme, haciendo crujir la silla de madera. 80,000 pesos, murmuré. Es mucho dinero para una viuda. Seguro tiene algo guardado bajo el colchón, abuela. Busque bien. Me acerqué al barandal del porche. Quedé a 1 metro de la cara del flaco. Podía oler su loción cara y su aliento a tabaco mentolado. «Jóvenes», dije, y mi voz cambió. Ya no temblaba. Era la voz con la que doy órdenes durante la guerra. «Creo que están confundidos». El flaco frunció el ceño, notando el cambio de tono. «¿Cómo dice?». «Digo que están en propiedad privada, y que en este rancho las deudas de los hijos no las pagan las madres. Rogelio es mayor de edad. Si le debe dinero al señor Mondragón, que el señor Mondragón se arregle con él». Al mencionar el nombre Mondragón, los 2 hombres se tensaron. El gordo llevó la mano a su cintura bajo la camisa suelta. «¿Usted conoce al patrón?», preguntó el flaco bajando la voz. «Conozco a su tipo», respondí, clavándole la mirada. «Y sé que Eliseo Mondragón no es hombre de ensuciarse las manos con estiércol de vaca. Por eso manda a gatos como ustedes». «¡Vieja insolente!», gritó el gordo, sacando una pistola negra y brillante. En ese instante, levanté mi bastón y golpeé el suelo de madera del porche. Un golpe seco. Toc. Fue como magia. De detrás de los arbustos de bugambilia salieron 3 de mis peones. Tiburcio apareció por la esquina de la casa. Todos traían machetes de trabajo, de esos que brillan porque se usan a diario para cortar caña y ramas duras. No apuntaban a los hombres, solo estaban ahí, pelando una naranja o limpiando la hoja, mirándolos con esa calma peligrosa de la gente de campo. Y los perros, Negro, Manchas y Capitán, mis 3 pastores ganaderos, salieron de debajo del porche, gruñendo bajo, con el pelo del lomo erizado, mostrando los dientes a centímetros de los tobillos de los intrusos. El gordo se quedó congelado con la pistola a medio levantar. Miró a los perros, miró los machetes, miró a Tiburcio que sostenía una pala como si fuera una pluma. «Guarda eso, muchacho», le dije al gordo suavemente. «Aquí no nos gustan los ruidos fuertes. Asustan a las gallinas, y si disparas, mis perros te van a arrancar la garganta antes de que el casquillo toque el suelo. Y si los perros fallan, Tiburcio no falla». El flaco le puso la mano en el brazo a su compañero, obligándolo a bajar el arma. Sabía contar. Eran 2 contra 5 hombres, 3 perros y una vieja que no parpadeaba. «Vámonos», dijo el flaco retrocediendo despacio. «Esto no se va a quedar así, señora. El patrón no perdona». «Díganle a Eliseo», dije, bajando los escalones para quedar a su altura, invadiendo yo su espacio ahora, «que el rancho La Esperanza ya no es de Rogelio.
Hoy en la mañana pasó a ser propiedad de un fideicomiso bancario. Si me matan a mí, si queman la casa, el banco se queda con todo y entra el gobierno federal. Díganle que si quiere cobrar, que se forme en la fila de acreedores en el juzgado. Era una verdad a medias, pero sonaba lo suficientemente burocrática y complicada como para detenerlos. A esta gente no le gusta el gobierno federal ni los bancos grandes. Les gusta el miedo fácil, y yo les acababa de quitar su herramienta principal. Y otra cosa, añadí, metiendo la mano en el bolsillo de mi delantal. Los hombres se estremecieron, pensando que sacaría un arma. Saqué un frasco de mermelada de durazno, hecha por mí misma la semana pasada. Se lo extendí al flaco. Tenga, para el susto. Es dulce, para que se les quite lo amargo de haber venido en balde. El flaco miró el frasco, miró mi cara, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No entendía. No sabía si era una burla, una amenaza o locura senil. Tomó el frasco con mano temblorosa. «Lárguense de mi tierra», ordené, golpeando el suelo con el bastón otra vez. «Y si vuelven, no voy a ser tan amable de ofrecerles mermelada. La próxima vez, voy a ofrecerles plomo». Se subieron a la camioneta atropelladamente. El gordo casi se cae. Arrancaron haciendo chirriar las llantas, levantando una nube de polvo y grava, huyendo como alma que lleva el diablo. Me quedé de pie en el camino hasta que la camioneta negra desapareció tras la loma. Mis piernas, que habían estado firmes como robles, de repente se sintieron de trapo. Me tuve que apoyar fuerte en el bastón. Tiburcio se acercó y me tomó del codo con suavidad. «¿Está bien, patrona?» «Estoy bien, Tiburcio, estoy bien». «¿Cree que vuelvan?» «Ellos no. Estos eran mandaderos. Pero el dueño de los perros, ese es otro asunto. Hoy ganamos el respeto, Tiburcio, pero acabamos de declarar la guerra». Miré el camino vacío. El sol de la tarde bañaba mis tierras con una luz dorada, preciosa. Todo parecía en paz, pero yo sabía que era una paz prestada. Había usado mi edad, mi astucia y la lealtad de mi gente para espantar a los coyotes. Pero Eliseo Mondragón no era un coyote, era un lobo viejo. Entré a la casa. Mis manos temblaban un poco ahora que la adrenalina bajaba. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, vi mi reflejo en la ventana oscura. Ya no veía a Bernarda la víctima, ni a Bernarda la madre. Veía a Bernarda la generala. Rogelio había traído la tormenta a nuestra puerta. Bueno, pues que venga la lluvia. Yo tengo raíces profundas y no me voy a mover. Saqué el teléfono desechable de nuevo. Tenía que hacer una llamada más. No a la policía, no a los abogados. Tenía que llamar a mis sobrinos, los hijos de mi hermana difunta que viven en la sierra. Son muchachos rudos, que no entienden de leyes, pero entienden de sangre y de defender a la familia. Si Mondragón quería jugar sucio, yo iba a demostrarle que en el lodo del rancho nosotros nos movemos mejor. Marqué el número. «Bueno», contestó una voz joven y fuerte. «Hola, mijo, soy tu tía Bernarda. Necesito que vengan. Y traigan a los primos. Hay trabajo en el rancho. Trabajo del que paga con honor, no con dinero». Sonreí, una sonrisa que no me llegaba a los ojos. La ejecución silenciosa había comenzado. Los peones eran mi escudo, la ley mi muralla, pero mi familia sería mi espada. El amanecer en la esperanza siempre había sido mi momento de paz, pero esa mañana el aire se sentía cargado, eléctrico, como cuando se avecina una tormenta de verano que promete granizo. No eran truenos lo que se escuchaba a lo lejos, sino el motor de una camioneta vieja subiendo la cuesta. Mis perros, que ayer eran fieras, hoy movían la cola. Sabían quién venía. Aurelio y sus hermanos bajaron de la Cheyenne despintada. Mis sobrinos, hijos de mi hermana Jacinta, que en paz descanse. Son hombres de la sierra, de manos grandes y palabras cortas, gente que se crió entre pinos y neblina, donde la ley llega tarde o no llega nunca. Aurelio, el mayor, se quitó el sombrero al verme en el pórtico. Traía esa mirada tranquila de quien ha visto cosas feas y ya no se asusta de nada. «Tía Bernarda», dijo, besándome la mano con un respeto antiguo. «Aurelio, gracias por venir tan rápido. La sangre llama, tía, y si la sangre está en problemas, los fierros también». No traían machetes como mis peones. Traían bultos largos envueltos en cobijas en la caja de la camioneta. No pregunté qué eran. No hacía falta.
Les indiqué que se acomodaran en las bodegas traseras, donde no se vieran desde el camino principal, pero desde donde pudieran ver todo. Ahora, la esperanza no solo tenía ojos, tenía colmillos. Con la retaguardia cubierta, era hora de enfrentar la parte más dolorosa del plan. Le pedí a Tiburcio que me llevara al pueblo en mi camioneta. No quería manejar yo. Necesitaba ir pensando, repasando cada palabra que iba a decir. Al llegar a la comandancia, el olor a humedad y a desinfectante barato me revolvió el estómago. Jacinto me esperaba con cara de pocos amigos. «Bernarda, esto es una locura. El muchacho lleva 2 días llorando. Dice que tiene frío, que la comida es una porquería». «Es la cárcel, Jacinto, no un hotel de 5 estrellas», respondí seca, aunque por dentro el corazón se me hacía pasita. «Déjame verlo». Me llevaron a la celda. Ahí estaba Rogelio, mi niño. El hombre que una vez me hizo dibujos con crayolas, ahora estaba sentado en un catre de cemento, con la ropa arrugada y la barba de 3 días. Al verme, se levantó de un salto y se pegó a los barrotes. «¡Mamá, mamá, sácame de aquí!», suplicó, con los ojos inyectados en sangre. «Te juro que no quería hacerlo. Ellos me obligaron. Me van a matar, mamá». Me quedé parada frente a él sin acercarme demasiado. No quería que viera mis manos temblando. «Nadie te va a matar aquí, Rogelio. Aquí estás seguro. No entiendes. Mondragón no se anda con juegos. Si no le entrego las escrituras...». «Las escrituras ya no existen, Rogelio», lo corté con voz firme. «El rancho está en un fideicomiso. Nadie puede venderlo. Ni tú, ni yo, ni el Papa si bajara del cielo». Rogelio se quedó helado. Soltó los barrotes y retrocedió, dejándose caer en el catre como un muñeco roto. «¿Qué hiciste?», susurró. «Nos condenaste. Va a venir por nosotros». «Que venga», dije, acercándome ahora sí a la reja. «Pero necesito saber una cosa, y más te vale que no me mientas esta vez, porque es la última oportunidad que tienes de ser mi hijo y no un extraño. ¿Por qué el rancho? ¿Por qué tanta insistencia con la esperanza? Hay fincas más grandes, más bonitas». Rogelio se cubrió la cara con las manos. Sollozó como cuando tenía 5 años y se le rompía un juguete. «El agua, mamá, es el pozo». Mondragón compró todas las tierras secas al norte para hacer un fraccionamiento de lujo, pero no tienen agua. Los estudios dicen que nuestro pozo conecta con el acuífero principal. Sin la esperanza, su proyecto de millones no vale nada. Es solo polvo. Sentí una punzada de rabia pura. No era solo dinero sucio. Era nuestra agua, la vida de la tierra. Querían secar mis potreros para llenar albercas de gente rica. «Ya veo», dije enderezándome. «Entonces no es solo una deuda, es un negocio. Mamá, por favor, paga lo que sea. Vende el ganado, dame el dinero para que se calmen». Lo miré con una tristeza infinita. Rogelio seguía sin entender. Creía que al tigre se le calma dándole un pedazo de carne, sin saber que una vez que prueba la sangre, te come el brazo entero. «No voy a pagar ni un centavo, Rogelio. Tú te metiste en esto por ambicioso y por tonto. Ahora te vas a quedar aquí, calladito, hasta que yo te diga. Es el único lugar donde Mondragón no puede tocarte sin hacer un escándalo nacional. Mamá, no me dejes. No te dejo, hijo. Te protejo, aunque no te guste». Salí de la comisaría con el alma hecha pedazos, pero con la mente clara. Ahora tenía la pieza que me faltaba. No era una extorsión cualquiera. Era una necesidad empresarial disfrazada de matonismo. Eliseo Mondragón necesitaba mi agua, y eso significaba que no podía matarme. Al menos no todavía. Me necesitaba viva para firmar, o necesitaba el rancho despejado. Regresé a la casa. El sol del mediodía caía a plomo. Aurelio salió a mi encuentro. «Tía, una camioneta ha pasado 2 veces despacito. Una Lobo gris, vidrios oscuros». «Es él», dije. Lo sentía en los huesos. O es él, o es su mano derecha. «Abre el portón, Aurelio, de par en par». «¿Estás segura?» «Segura. Que entren hasta la cocina si quieren. Pero diles a tus hermanos que se preparen. Quiero que la esperanza parezca un pueblo fantasma hasta que yo dé la señal». Me senté en el corredor. Me serví una limonada. Puse sobre la mesa de centro una carpeta de cuero con los documentos del notario Valenzuela y mi teléfono desechable. Esperé. 20 minutos después, la Lobo gris entró.
Detrás de ella venía la camioneta negra del día anterior. Era un convoy. Se detuvieron frente a la casa. El polvo se asentó despacio. De la camioneta gris bajó un hombre. No era joven. Tendría unos 50 años, vestido con un traje de lino claro que costaba más que mi cosecha anual, y zapatos italianos que no estaban hechos para la tierra. Se quitó unos lentes de sol de marca y miró la casa con desprecio, y luego a mí, con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que enseñaba demasiados dientes. Eliseo Mondragón. Doña Bernarda, dijo, abriendo los brazos como si fuéramos viejos amigos. Qué placer conocerla al fin. Su hijo me ha hablado mucho de usted. Me quedé sentada, meciendo suavemente la silla. Cruje, cruje, cruje. Señor Mondragón, lástima que yo no pueda decir lo mismo. Mi hijo solo me ha hablado de usted para decirme que es un ladrón y un cobarde que amenaza ancianas. La sonrisa de Eliseo no vaciló, pero sus ojos se entrecerraron. Hizo una seña y sus gorilas se bajaron de la camioneta negra. Eran 4. Se veían grandes y feos. Veo que es una mujer de carácter. Me gusta eso. Pero vengo a proponerle un negocio, Bernarda. Olvidemos las deudas de Rogelio. Le compro el rancho. Le doy el doble de lo que vale. En efectivo. Ahora mismo. Sacó un maletín del asiento trasero y lo puso sobre el cofre de su camioneta. Lo abrió. Fajón de billetes. Mucho dinero. Dinero para vivir tranquila 10 vidas. ¿Y si digo que no?, pregunté, tomando un sorbo de mi limonada. Bernarda, Bernarda, suspiró, cerrando el maletín. Usted es una mujer mayor. Los accidentes pasan. Las casas viejas se incendian por cortocircuitos. La gente se cae en los pozos. Sería una pena que la esperanza se quedara sin dueña. Entonces, sus nietos, si es que tiene, heredarían problemas, no tierras. Dejó caer la amenaza con la suavidad de una pluma, pero pesaba como una lápida. Tiene razón, don Eliseo. Soy vieja, y los viejos tenemos mañas. Dejé el vaso en la mesa y puse mi mano sobre la carpeta de cuero. Primero, este rancho ya no es mío. Ayer constituí un fideicomiso irrevocable. La titularidad está en manos de un banco en la Ciudad de México. Si yo muero, si desaparezco, o si firmo cualquier cosa bajo presión, el contrato se anula automáticamente y la propiedad pasa a ser donada a la Secretaría de la Defensa Nacional para un campo de entrenamiento. Así que, si me mata, usted no se queda con el agua. Se queda con el ejército de vecino. ¿Le conviene eso para su fraccionamiento de lujo? La sonrisa de Mondragón desapareció. Dio un paso hacia adelante, invadiendo mi jardín. Usted no haría eso. Pruébeme. Le sostuve la mirada. Segundo, sé que necesita el agua. Rogelio canta como un canario cuando tiene miedo. Y sé que sus inversores no saben que usted anda amenazando viudas. Tengo un sobre, don Eliseo. Un sobre con fotos de sus muchachos visitándome ayer, con grabaciones de las llamadas de Rogelio y con una copia de su proyecto ilegal de agua. Ese sobre está en manos de un periodista amigo mío en la capital. Si no le llamo cada 12 horas para decirle que estoy bien, el sobre se abre y se publica en primera plana. Mondragón se puso rojo. La vena de su cuello se hinchó. «¡Vieja bruja!», gritó, perdiendo la compostura. «Entren y saquen a esta maldita de ahí. Quemen la casa». Los 4 gorilas dieron un paso hacia el porche, desenfundando armas cortas. Fue entonces cuando levanté mi bastón. No golpeé el suelo. Solo lo apunté hacia el techo del granero. Clac, clac. El sonido inconfundible de armas largas siendo cargadas rompió el aire. Aurelio y sus 3 hermanos salieron de las sombras. Estaban en el techo de la casa, en el granero y detrás de los pilares. No traían pistolas de juguete. Traían rifles de caza de alto poder y escopetas recortadas, de esas que usan en la sierra para cazar venados o defenderse de los narcos. Apuntaban directo a las cabezas de los hombres de Mondragón. Los gorilas se congelaron. Sabían distinguir entre una amenaza y una sentencia de muerte. Estaban rodeados y en terreno elevado. «Don Eliseo», dije, mi voz tranquila resonando en el silencio mortal. «Le presento a mis sobrinos. Vienen de la Sierra Madre. Allá no se usan abogados, se usan otras cosas. Y tienen muy poca paciencia con la gente de ciudad que no sabe pedir permiso». Mondragón miró a los techos. Vio los cañones oscuros apuntándole. Vio a Aurelio, que no parpadeaba.
Vio que sus hombres estaban superados en posición y calibre. «Bajen las armas», ordenó Mondragón a sus hombres, con la voz estrangulada por la rabia. «Buena decisión», dije. «Ahora escúcheme bien, porque no lo voy a repetir. La deuda de Rogelio queda saldada por las molestias que me ha causado y por el susto que me dio ayer. Considérenlo un pago por daños y perjuicios». «Estás loca si crees que voy a perdonar 50,000 pesos. No los va a perdonar, los va a olvidar, porque si vuelve a poner un pie en mis tierras, o si le pasa algo a mi hijo en la cárcel, yo misma voy a ir a buscar a su madre, doña Catalina, que vive en la colonia Roma y que reza el rosario todos los días a las 6, y le voy a contar en qué anda metido su hijo, el empresario. Y créame, Eliseo, usted le tendrá miedo a la policía, pero yo sé que le tiene más miedo a la chancla de su mamá». Los ojos de Mondragón se abrieron como platos. La mención de su madre fue el golpe final. En este país, hasta el criminal más grande tiembla ante su madre. ¿Cómo lo sabía? Porque las viejas chismosas del pueblo lo saben todo, y yo tengo amigas en todas partes. Eliseo Mondragón se arregló el saco con un movimiento brusco, intentando recuperar algo de dignidad. «Esto no se ha acabado, Bernarda». «Sí, Eliseo, sí se acabó, porque usted necesita agua, y aquí solo va a encontrar plomo y vergüenza. Váyase a buscar otro pozo y llévese su dinero sucio». Mondragón me miró con odio, pero también con algo nuevo, respeto, o tal vez miedo. Dio media vuelta, subió a su camioneta y azotó la puerta. Los gorilas recularon sin dejar de mirar a mis sobrinos en los techos y se subieron a la suya. El convoy dio la vuelta y salió del rancho mucho más rápido de lo que había entrado. Cuando el polvo se asentó, Aurelio bajó del techo de un salto, con la agilidad de un gato montés. Se colgó el rifle al hombro y me miró con una media sonrisa. «Tía, usted es brava». Lo de la mamá fue un golpe bajo. Solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos volvieron a temblar, pero esta vez me permití reír. Una risa nerviosa, liberadora. «Aurelio, mijo, en la guerra y en el amor todo se vale. Y esto es la guerra. ¿Cree que vuelvan?» Mondragón no. Es un hombre de negocios, y yo acabo de convertir este negocio en una pérdida total. Buscará otra víctima más fácil. Me levanté de la silla. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera cargado costales de cemento todo el día. Pero el rancho seguía ahí. El viento seguía moviendo las hojas de los árboles. El agua seguía corriendo bajo nuestros pies. Segura. Habíamos ganado la batalla. Habíamos salvado la tierra. Pero el precio había sido alto. Esa noche, mientras cenaba con mis sobrinos, celebrando con un buen guisado de carne y tortillas hechas a mano, no pude evitar mirar la silla vacía donde solía sentarse Rogelio. Había derrotado al enemigo de afuera. Había humillado al hombre poderoso. Pero mi victoria tenía un sabor amargo. Había recuperado mi poder. Me había transformado en la matriarca de hierro que todos respetaban ahora. Pero en el proceso, había confirmado que estaba sola. Mi hijo no estaba a mi lado por lealtad, sino por miedo. Tomé un trago de café y miré a Aurelio. Él sería un buen administrador. Tal vez era hora de pensar en un nuevo heredero. «Tía», dijo Aurelio rompiendo mis pensamientos, «¿qué vamos a hacer con el primo Rogelio?» Dejé la taza en la mesa. El sonido de la cerámica contra la madera fue definitivo. Rogelio se queda donde está un tiempo más. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Y cuando salga, ya veremos si quiere trabajar la tierra como peón, porque como patrón ya perdió su oportunidad. Me levanté y fui a la ventana. La luna iluminaba mis potreros. La esperanza estaba a salvo. Bernarda estaba de pie, y el mundo acababa de enterarse de que a esta vieja no se le roba, ni se le engaña, ni se le asusta. Mañana sería otro día. Mañana tendría que ir al banco, al juzgado y a la iglesia. Pero esta noche dormiría tranquila, con la escopeta guardada y la certeza de que mi rancho seguía siendo mío. Pasaron 3 semanas antes de que decidiera sacar a Rogelio de la cárcel. 3 semanas en las que el sol salió y se puso sobre la esperanza sin que nadie intentara robarnos el aire. 3 semanas en las que mis sobrinos, esos muchachos de la sierra que hablan poco y trabajan mucho,
levantaron las cercas caídas y repararon el techo del granero que mi propio hijo había dejado pudrirse por desidia. La casa se sentía distinta. Ya no había ese silencio miedoso de cuando una está sola esperando el golpe. Ahora había ruido de botas, olor a café de olla a todas horas y risas graves en el patio. Aurelio se había convertido en mi sombra y en mis manos. Donde mis fuerzas fallaban, él estaba ahí, sin pedirlo, sin esperar las gracias, solo por ese código invisible que tiene la gente de bien. El día que fui por Rogelio, no me puse mi ropa de domingo. Me puse la ropa de trabajo, mis jeans gastados, la camisa de cuadros y el sombrero que usaba Evaristo. Quería que entendiera, desde el primer momento en que me viera, que no iba a recoger al niño de mamá. Iba a recoger a un hombre que tenía una deuda impagable. Llegué a la comandancia. Jacinto me entregó las pertenencias de Rogelio en una bolsa de plástico, su reloj ostentoso, su cartera vacía y el cinturón de cuero fino. «Está flaco, Bernarda», me advirtió Jacinto, bajando la voz. Y callado. «No ha dicho ni pío en los últimos 5 días». «Mejor», respondí, tomando la bolsa. «El silencio enseña más que los gritos». Cuando el guardia abrió la reja, Rogelio salió arrastrando los pies. La barba le cubría la cara. El pelo estaba grasoso y olía a encierro, a esa mezcla de sudor rancio y desesperanza que se te pega en los huesos en esos lugares. Al verme, no corrió a abrazarme. Se detuvo en seco, bajó la cabeza y se quedó mirando mis botas sucias de tierra. «Vámonos», dije, dándome la vuelta sin esperarlo. Caminó detrás de mí hasta la camioneta. Se subió al asiento del copiloto y se quedó mirando por la ventana, con las manos apretadas entre las piernas. Arranqué el motor y salimos del pueblo. Nadie dijo nada durante los primeros 20 kilómetros. El paisaje pasaba rápido, verde y vivo, indiferente a nuestras miserias. «¿Pagaste?», preguntó finalmente, con la voz ronca sin mirarme. «No pagué ni un peso, Rogelio». Él volteó bruscamente, el pánico asomando en sus ojos hundidos. «¿Entonces? Mondragón no va a hacer nada». Lo corté, apretando el volante. Mondragón entendió que meterse con esta vieja es más caro que lo que vale el agua de nuestro pozo. Se fue, y no va a volver. Rogelio se recargó en el asiento, soltando el aire como si le hubieran quitado una losa del pecho. Cerró los ojos un momento, y por primera vez vi una lágrima escurrirse por su mejilla sucia. «Gracias, mamá. Te juro que voy a cambiar. Voy a vender el coche, voy a buscar trabajo en la ciudad, te voy a pagar cada centavo». Frené la camioneta de golpe en el acotamiento. El polvo se levantó alrededor de nosotros. Me quité el cinturón de seguridad y me giré para verlo de frente. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Tú no vas a ir a ninguna ciudad. Tú no vas a vender nada porque nada es tuyo. Ese coche ridículo ya lo vendió Aurelio para comprar alimento para el ganado». «¿Aurelio? ¿Qué hace Aurelio aquí?», preguntó confundido. «Aurelio está haciendo el trabajo que tú despreciaste. Aurelio está cuidando la tierra que tú quisiste vender por unos pesos». Saqué de la guantera un papel doblado. No era una escritura, era un contrato simple, escrito por mí y revisado por el notario Valenzuela. «Léelo». Rogelio tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas con incredulidad. «¿Contrato de peón general?», leyó en voz baja. «Mamá, ¿qué es esto?». «Es tu única opción, Rogelio. La esperanza está blindada. Legalmente ya no eres mi heredero universal. El rancho está en un fideicomiso. Si yo muero mañana, la administración pasa a un consejo formado por Aurelio, el licenciado Valenzuela y el cura del pueblo. Tú no tocas ni una piedra». Vi cómo se le desencajaba el rostro. El sueño de la herencia fácil, de la vida de rico sin esfuerzo, se le desmoronaba entre los dedos. «Pero soy tu hijo. Por eso mismo», le dije, y me dolió el pecho al decirlo, pero mantuve la voz firme. «Porque eres mi hijo, no voy a dejar que te mueras de hambre, pero tampoco voy a dejar que sigas siendo un inútil. Tienes techo y comida en el rancho, pero vas a trabajar. Vas a levantarte a las 4 de la mañana con Tiburcio. Vas a limpiar corrales, vas a vacunar ganado y vas a reparar cercas. Vas a ganar el sueldo mínimo, igual que los demás peones. Y si no te gusta, la puerta está abierta. Puedes irte caminando ahora mismo». Rogelio miró el contrato, luego miró la carretera vacía y finalmente me miró a mí.
Buscaba a su madre, a la viejita consentidora, pero no la encontró. Encontró a la patrona. Firma. Le extendí una pluma. Firmó apoyando el papel en el tablero. Su firma, antes grande y garigoleada, salió pequeña y temblorosa. Guardé el papel, arranqué la camioneta y seguimos el camino. Al llegar al rancho, la transformación era evidente. Las cercas de la entrada estaban pintadas de blanco, brillantes bajo el sol. El jardín delantero, que antes estaba lleno de maleza, ahora tenía rosales podados y tierra removida. Aurelio estaba en el porche, limpiando un rifle con un trapo aceitoso. Al ver la camioneta, se levantó despacio, alto y fuerte como un roble. Rogelio bajó de la camioneta y se quedó parado, sintiéndose un extraño en su propia casa. Aurelio bajó los escalones y se paró frente a él. No le sonrió, pero le tendió la mano. «Bienvenido, primo. Hay mucho que hacer». Rogelio dudó un segundo. Miró la mano callosa de Aurelio, miró mi cara impasible y finalmente estrechó la mano de su primo. Fue un apretón breve, sin calor, pero fue un inicio. «Ve a cambiarte», le ordené a Rogelio. «Tiburcio te espera en la bodega de herramientas. Vas a empezar sacando el estiércol del establo 3». Rogelio asintió, cabizbajo, y caminó hacia la casa. No entró por la puerta principal. Rodeó hacia la entrada de servicio, la de los trabajadores. Entendió su lugar. Me quedé en el porche con Aurelio. El viento de la tarde movía las ramas de los mezquites. «¿Cree que aguante, tía?», preguntó Aurelio, mirando por donde se había ido mi hijo. «No lo sé, mi hijo. El orgullo es una enfermedad difícil de curar, pero el trabajo de campo es buena medicina. Si aguanta, tal vez algún día vuelva a ser un hombre. Y si no aguanta, bueno, al menos sabré que hice todo lo que pude». Las semanas siguientes fueron duras. Ver a mi propio hijo sudando bajo el sol, con las manos ampolladas y la espalda doblada, no era fácil. Hubo días en que quise salir con una jarra de agua fría y decirle que descansara, que entrara al aire acondicionado, pero me mordía la lengua y me quedaba en la ventana. Sabía que si le tenía lástima, lo perdía para siempre. La lástima no forma hombres, forma parásitos. El pueblo, como siempre, hablaba. Decían que doña Bernarda se había vuelto loca, que tenía a su hijo de esclavo, que los sobrinos montañeses habían tomado el control. Dejé que hablaran. Cuando iba al mercado los domingos, caminaba con la cabeza alta, apoyada en mi bastón, saludando a todos con una sonrisa irónica. Un día, en la carnicería, me topé con la madre del notario, una señora chismosa, de esas que viven en la iglesia pero critican a todo el mundo. «Ay, Bernarda», me dijo con esa vocecita falsa, «qué pena lo de tu Rogelio. Dicen que lo tienes viviendo como peón. ¿No te da remordimiento? Con lo que tú tienes podrías pagarle un departamento en la capital». La miré por encima de mis lentes, esos lentes que ahora eran mi armadura. «Mire, doña Gertrudis», le dije lo suficientemente fuerte para que todos en la fila escucharan. «Remordimiento me daría tener un hijo ladrón o un hijo inútil. Yo estoy criando a un hombre, aunque me haya tardado 40 años en empezar. Y le voy a decir otra cosa. Prefiero que mi hijo tenga callos en las manos por trabajar, a que tenga las uñas limpias por firmar papeles falsos como otros que yo conozco». La carnicería se quedó en silencio. Doña Gertrudis se puso roja como un tomate y no volvió a decir palabra. Pagué mi carne y salí. Sentí las miradas de respeto en mi espalda. Ya no era la viuda pobre. Era la mujer que había puesto en su lugar al destino. Pero la verdadera transformación no fue la del rancho, ni la de la opinión pública. Fue la mía. Una tarde, meses después, salí a caminar por los límites del sur, donde el arroyo cruza la propiedad. Me senté en una piedra grande, bajo la sombra de un sabino viejo. El agua corría clara y fresca. Esa agua por la que casi me matan. Esa agua que era la sangre de mi tierra. Me di cuenta de que ya no sentía miedo. Antes, cada dolor en las articulaciones, cada olvido pequeño, me hacía sentir que el final estaba cerca, que me estaba volviendo invisible, desechable. Ahora, sentía que cada arruga era una condecoración de guerra. Había descubierto que la vejez no es una condena a la irrelevancia, es una posición de poder. Porque cuando ya no tienes nada que perder, cuando ya no te importa el qué dirán,
Cuando sabes que la muerte es solo una visita más que llegará cuando tenga que llegar, te vuelves peligrosa, te vuelves libre. Escuché pasos detrás de mí. Me giré, con la mano cerca de mi bastón por costumbre. Era Rogelio. Estaba más delgado, tostado por el sol, con los músculos de los brazos marcados bajo la camiseta sucia de tierra. Se quitó el sombrero. Ya no tenía esa mirada huidiza y soberbia. Tenía la mirada cansada pero limpia de quien se ha ganado el pan del día. «Madre», dijo. Ya no me decía «mamá» con ese tono chillón. Me decía «madre» con respeto. «¿Qué pasa, Rogelio? ¿Te rendiste?» «No. Solo venía a avisarle que la vaca Pinta, la que estaba enferma, acaba de parir. Es un becerro macho, fuerte. Tiburcio dice que va a ser buen semental». Sonreí, una sonrisa verdadera. «¿Y tú qué dices?» Rogelio se quedó pensando un momento, mirando el arroyo. «Digo que tuvo suerte de nacer aquí. La tierra está buena este año. El pasto viene fuerte. Ahí estaba, el milagro». No habló de cuánto valía el becerro, ni de venderlo. Habló de la tierra, habló de la vida. «Bien», le dije, «regresa al trabajo. Hay que revisar que la madre tenga agua». «Sí, madre». Dio media vuelta y empezó a caminar de regreso. Lo vi alejarse, con su paso firme, pisando su propia sombra. No era el hijo perfecto, nunca lo sería, pero ya no era mi enemigo. Me quedé un rato más ahí, escuchando el viento. Saqué de mi bolsillo el rosario de madera, el mismo que toqué en la notaría aquel día que parecía tan lejano. Miré mis manos. Estaban viejas, manchadas, deformadas por la artritis. Pero eran manos que habían construido, que habían defendido y que habían reconstruido. Eliseo Mondragón nunca volvió. Supe por el periódico que su proyecto inmobiliario se canceló por problemas técnicos y que andaba enfrentando demandas por fraude en otro estado. Le envié, a través de un contacto anónimo, una caja de mermelada de durazno a su oficina en la capital. Sin nota, solo la mermelada. Estoy segura de que entendió el mensaje. Sigo aquí, sigo vigilando y sigo teniendo frascos llenos. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en mi bastón de Guayacán. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores violeta y fuego, igual que aquella tarde en que decidí pelear. Regresé a la casa grande caminando despacio. Al llegar, vi a mis sobrinos sentados en el porche, riendo con Tiburcio. Rogelio estaba sentado en un escalón, un poco apartado, pero escuchando, siendo parte del grupo, pelando una naranja con su navaja. Aurelio me vio llegar y se levantó para ofrecerme mi silla. «Siéntese, tía. Ya está el café». Me senté en mi mecedora, la reina en su trono de mimbre. Tomé la taza caliente entre mis manos. Miré a mi alrededor. Esta era mi familia. No la que me tocó por sangre perfecta, sino la que forjé con fuego y disciplina. La esperanza tenía dueña para rato, y cuando yo ya no esté, cuando mis cenizas sean parte de este polvo que se levanta con el viento, mi historia se quedará aquí. No como la historia de la pobre viuda que casi pierde su rancho, sino como la leyenda de Bernarda, la que domó a los lobos y enseñó a su hijo a ser hombre a la fuerza. Bebí un sorbo de café y miré hacia el horizonte oscuro, donde las primeras estrellas empezaban a brillar. Que vengan los que quieran. Aquí los esperamos. Porque en esta tierra los viejos no nos morimos de miedo. Nos morimos de pie, y solo cuando nos da la gana.